Bueno, encantado, encantado. Yo siempre suelo empezar preguntando si estáis bien, si los de lejos nos oís bien. Veo que estáis ahí un grupo incluso de jóvenes, lo cual nos agrada. Tengo que decir gracias, Trini, por tus palabras. Gracias a la Fundación Ibercaja por la acogida, por hacer que esto empiece ya siendo algo tan importante como lo que es decir, es un gran ejercicio de comunicación. Cualquier cosa que se diga aquí ya es importante por el propio hecho de decirlo, así que ponentes tranquilos, no pasa absolutamente nada, al contrario. Es cierto que tenemos que estar los periodistas, por supuesto, tenemos que estar cerca de las situaciones de conflicto, de dificultad, de sufrimiento, de reivindicación, de propuestas de solución, de propuestas de avance, de propuestas de mejora. Y esto, insisto, es un ejercicio de comunicación que es lo que pretende con algo que todos estaremos absolutamente convencidos de que no es habitual que se oiga hablar. Se oye hablar muchísimo, afortunadamente, cada vez más de cáncer infantil. Por supuesto que sí, y hay asociaciones que lo sabéis muy bien de cáncer para adultos. Pero ¿qué pasa en edades intermedias? ¿Qué pasa con los adolescentes, con los jóvenes? ¿Qué cabe señalar? Cáncer juvenil, la vida en pausa. Ese es el nombre de la mesa que nos convoca aquí. Cáncer juvenil, la vida en pausa. Nos gusta especialmente esta frase, la vida en pausa. Presento a Marta Fernández, que es responsable de experiencia del paciente de la Fundación Josep Carreras, está ahí enfrente de mí. A Gabriel Tirado, que es presidente de Aspanoa, la Asociación de Padres eh, de Niños con Cáncer aquí en Aragón. Padre, por tanto, que conoce bien la situación y también médico. Gracias, Gaby, por estar aquí. La doctora Carmen Rodríguez Vigil, de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Miguel Serra de Zaragoza. Gracias por estar aquí. Y Maite Olaciregui, que es paciente que va a compartir su experiencia y sus vivencias con todos nosotros y que vienes también en nombre de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Zaragoza. ¿Correcto? Sí, perfecto. Vamos a pedir, no solamente los que estamos aquí vamos a escuchar esto en directo, sino que esto se está grabando. Muy importante. Es decir, vamos a hacer de esto un material didáctico, pedagógico, instrumental, para que sea utilizado por cientos y miles de personas una vez que la Fundación lo pueda colgar para todo el mundo. Así que creo que es importante señalar esto. Vamos a poner, los periodistas hablamos de percha, es decir, ¿en qué contexto, qué tenemos que saber alrededor del cáncer juvenil? ¿Qué conviene recordar? En España tenemos una suerte grande con la Fundación Josep Carreras. Este enorme tenor sufrió leucemia y destinó parte de su fortuna personal en crear una fundación que dijera ¿por qué no podemos resolver la situación de personas para que no lo pasen tan mal como yo lo pasé? Decía y dice Josep. Y como él, tantísima gente que hasta él sufrió situaciones durísimas con la leucemia. La fundación está ubicada en Barcelona, tiene una experiencia extraordinaria a nivel internacional, es una de las grandes de nuestro país y de las grandes de este planeta. Y le vamos a pedir a Marta que nos ilustre un poco de qué estamos hablando, qué datos alrededor del cáncer juvenil tenemos, qué es lo que se ha dicho en los últimos años al respecto. Bienvenida, gracias por estar aquí en Zaragoza y cuando quieras. A este evento tan especial. Y como comentabas tú, yo siempre digo que toda buena historia siempre tiene un protagonista. Y en nuestro caso es evidente por el nombre que tiene nuestra institución. Estamos hablando del gran tenor Josep Carreras. En el momento álgido de su carrera profesional, Josep Carreras le diagnosticaron una leucemia. En aquel momento, imaginaros, tenía 40 años y estaba en un momento culminante, en un momento mágico de su carrera profesional y su vida, como bien decíamos, hizo una pausa, ¿no? Tras un año, después de recuperarse, decidió crear la fundación de alguna manera para agradecer tanto a la sociedad como a la comunidad científica todo el apoyo que había recibido durante su tratamiento. Y cuando creó la fundación tenía muy clara su visión: conseguir que algún día la leucemia y demás enfermedades oncológicas de la sangre fueran curables para todos
y en todos los casos. Para conseguir este gran reto, este gran sueño, desde la Fundación desarrollamos 4 grandes programas para llevarlo a cabo. Por un lado, creamos y gestionamos el registro de donantes de médula ósea de España. Por otro lado, tenemos la investigación científica, el apoyo que hacemos para conseguir esta visión fundacional, que se canaliza a través del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Pero también tenemos 2 áreas sociales. Una es el alojamientos de acogida y, por otro lado, el programa de experiencia del paciente. El REDMO siempre decimos que es nuestro buque insignia, es el primer proyecto que desarrollamos desde la Fundación. Fue creado en 1991. Pensad que 3 de cada 4 pacientes que requieren de un trasplante de médula ósea no dispondrá de un familiar compatible, por lo que necesitará de un donante no emparentado. ¿Qué pasaba? En 1991 no existía tal registro en España y Josep Carreras decidió empezar el trabajo por aquí, por crear un registro para ofrecer un donante voluntario para aquellos pacientes que lo necesitaban. Desde entonces ha ido creciendo el volumen y lo que hacemos es que todos los hospitales públicos de España que tienen pacientes que requieren de un trasplante y no tienen un donante familiar compatible, nos contactan. Y nosotros lo que hacemos es buscar no solamente dentro del más de 500.000 de donantes que hay registrados en España, sino que buscamos entre los más de 41 millones de donantes que hay en todo el mundo para buscar al mejor donante para aquel paciente que lo requiera. Imaginaros toda la logística que esto implica. Y no solamente esto, que hay también registros internacionales que detectan que el mejor donante para su paciente es justamente un donante que reside en España. Gracias a toda esta gran labor que se lleva a cabo desde el registro de donantes, se han podido hacer más de 15.000 trasplantes gracias a estos donantes voluntarios que hemos localizado desde el registro de la Fundación Josep Carreras. En una clara apuesta para la visión fundacional de conseguir la cura, ¿no?, de la leucemia y todas las enfermedades oncológicas de la sangre, otro gran hito es la creación del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, que se creó en el 2010 de la mano de la Generalitat de Cataluña y que hemos visto crecer a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en la fundación en 2015, eran 4 grupos y de repente hoy en día ya podemos decir que hay más de 400 profesionales trabajando y hay abiertas 39 líneas de investigación con este objetivo, conseguir la curación de todas las enfermedades oncológicas de la sangre. El instituto consta de 6 campus que están coordinados, son multidisciplinarios, que están conectados entre sí, pero como sabéis, la investigación no tiene fronteras. La investigación es para todos los pacientes que lo necesiten. Y siguiendo con nuestras líneas de trabajo, hay la red de alojamientos de acogida. Muchos de los pacientes que deben someterse a un trasplante de médula ósea o una inmunoterapia CAR-T muchas veces van a precisar de un alojamiento que esté cerca de su hospital. En la Fundación Josep Carreras disponemos de 8 pisos de acogida y justo esta semana tenemos un 9º gracias a la cesión de un socio de la Fundación que nos ha cedido temporalmente un piso. Imaginaos la solidaridad, ¿no?, que tenemos en España, siempre debemos estar orgullosos de ello. Y estos pisos están cerca de los principales hospitales de referencia del área metropolitana de Barcelona y los ofrecemos para aquellos pacientes que deben tratarse y estar alojados el tiempo que lo precisen sin ningún tipo de coste para ellos. Son pisos pensados para el paciente y para su cuidador y son normalmente largas estancias que pueden pasar desde 3 semanas a 9 meses. Y nosotros lo que queremos es ofrecerles un hogar lejos de casa. También tenemos la suerte de, gracias a alianzas corporativas de la Fundación, tener convenios con hoteles que también nos ofrecen habitaciones para estancias más cortas. Pero creemos que es un puntal de la Fundación para que el paciente, encima de tener que estar pasando por su proceso, él y su cuidador puedan sentirse que tienen un hogar cerca del hospital, ¿no? Y siguiendo con la línea de esta atención que queremos ofrecer, nosotros tenemos 2 atenciones dentro del área de experiencia del paciente. Por un lado, tenemos un servicio de consultas de orientación médica. No sería una segunda opinión médica porque esto implicaría que el paciente nos visitara y esto, por desgracia, no podemos hacer. Pero sí que a veces surgen dudas sobre la propia enfermedad, sobre los tratamientos, que intentamos resolverlas con la mayor brevedad posible gracias al equipo de hematología que tenemos dentro de la Fundación.
Pero también nos encontramos muchas veces otro tipo de consultas más sociales, porque imaginaros que nos contacta gente, pues imaginaros que me contactan alguien de aquí, ¿no? De Zaragoza, y me dice, oye, mira, me acaban de diagnosticar una leucemia, que era una fundación, pues suena mucho, ¿no? El nombre de leucemia, y nosotros les podemos orientar, pues la Asociación Española contra el Cáncer, pues podemos orientar otras entidades hermanas que también hacen un gran trabajo y que les pueden ayudar en una función más de, no sé, apoyo psicológico o a lo mejor a nivel nutricional o a nivel de fisioterapia. La intención es trabajar en red para que el paciente, allí donde esté, se sienta acogido. Y también, gracias a escuchar sus inquietudes, lo que queremos es crear materiales didácticos, divulgativos, que de alguna manera respondan a esas necesidades que tienen los pacientes. Y a raíz de aquí viene la relación con la mesa de hoy, porque nos dimos cuenta de que muchas de las consultas eran precisamente de jóvenes, ¿no? Que tenían muchas inquietudes, les pasan muchas cosas que os voy a contar. Estoy viendo una hilera aquí de chicos jóvenes que estaréis de acuerdo, que son momentos en que empiezan tus primeras veces de muchas cosas, ¿no? Tus primeros trabajos, tu primera vivienda. Entonces, de repente te llega una enfermedad que es como un mazazo y la vida se detiene, ¿no? Ese paréntesis, nos comentaba un paciente, decía, yo sé que me han diagnosticado y hay un paréntesis de inicio, pero no veo el paréntesis de cierre, ¿no? Porque de alguna manera el impacto en la vida es muy grande. Y a partir de aquí quisimos ir un paso más allá y planteamos un informe que se publicó en 2022 de jóvenes y leucemia, más allá de sobrevivir. ¿Qué hicimos? Pues por un lado hicimos lo que se llama focus group o entrevistas grupales para detectar la parte cualitativa, escuchar, esa escucha activa que es tan importante para detectar qué les pasa a los jóvenes, ¿no? Cuando reciben el mazazo de una enfermedad como puede ser una leucemia o un linfoma. En este caso nos orientamos a este perfil, leucemias agudas o linfomas agresivos. Y por otro lado, quisimos también abrir la parte cuantitativa, escuchar el máximo de voces posibles a través de una macroencuesta que lanzamos y participaron más de 400 jóvenes. Con toda esta información sacamos este informe que publicamos en 2022 y que veréis que realmente cuando te diagnostican una enfermedad, aparte de diagnosticarlo al paciente, en verdad diagnostican a toda la familia. Es un impacto que va más allá de la propia persona, sino que acontece a nivel el impacto social, el impacto psicológico, cómo afecta todo, ¿no? En tu vida en un momento en que, como decía antes, están empezando a suceder muchas cosas y estás en tu trayecto vital y de repente recibes este gran mazazo. A raíz de este informe presentamos, ahora veréis aquí muchos números, pero yo siempre digo que detrás de cada número hay una persona. Entonces no nos tenemos que olvidar, hay una Maite que luego nos explicará su testimonio y de alguna manera quisimos reflejar de todos estos participantes qué nos decían, ¿no? Si vemos las cifras, por ejemplo, en el tema de los estudios, la mitad tuvieron que pausar sus estudios, una media de casi más de un año, ¿no? El 50% señalan dificultades físicas derivadas de la enfermedad y el 40% declararon haber tenido que volver a pagar las tasas universitarias, ¿no? Y también a nivel del trabajo, a casi 8 de cada 10 la enfermedad las ha impactado negativamente en el ámbito laboral. 6 de cada 10 tienen que abandonar o discontinuar el trabajo durante el tratamiento. Y tras casi 2 años se ha reincorporado su trabajo solamente el 53%, pero es que el 30% lo harán en condiciones distintas a las que tenían. Si miramos también la parte de trámites, ¿no? El 40% de los encuestados sí que recibieron información previa sobre los trámites, pero a casi 9 de 10 les hubiera gustado pues, tener más información y más ayuda a la hora de hacer todos estos trámites tan complejos, ¿no? El 47% de los pacientes afirmaron haber encontrado dificultades al intentar solicitar un préstamo. El 70%, ojo estos datos, al pedir un seguro de excesos y el 83% cuando intentaban contratar un seguro de vida. Esto fue publicado en 2022, pero la parte, entre comillas, positiva es que en 2023 se hizo pública la ley del derecho al olvido, que de alguna manera va a intentar paliar un poco todos estos porcentajes tan negativos, ¿no? Si vemos también en la parte de la vivienda, pues el 46% de los pacientes encuestados tuvieron que cambiar de residencia. Antes os hablaba de los pisos de acogida, ¿no? De que a veces nos pasa que en el área
Metropolitana de Barcelona, muchos de los pacientes que vienen a hacer inmunoterapia SCAR vienen de otras comunidades. Imaginaos lo que implica para cualquier persona tener que estar pagándose la hipoteca o el alquiler de su ciudad de origen y un alquiler en Barcelona, que son unos precios astronómicos. Esto es inviable para la mayoría de las personas, ¿no? Y el 33%, o sea, 3 de cada 10, tienen problemas para contratar un alquiler, porque también tú sabes cuándo vas a entrar, pero no sabes cuándo vas a salir. Un tratamiento no está tan cronometrado y un alquiler temporal, evidentemente, es muy complicado por estas razones, ¿no? ¿Qué es lo que pedían en el ámbito social? Cuando escuchábamos a estos jóvenes, claro, ellos nos decían, es que necesitamos facilidades, ¿no?, para mantener los estudios, para posponer las convocatorias de examen y, sobre todo, no tener que volver a pagar las tasas universitarias, ¿no? Porque si encima es como estigmatizar, si encima has pasado una enfermedad, tienes el agravante de tener que pagar un extra, no es coherente, ¿no? También disponer de un retorno al trabajo que sea flexible, gradual, adaptado a las necesidades. Habéis visto el porcentaje. Realmente hay necesidades físicas que hacen que debas adaptar tu lugar de trabajo. Y lo que decíamos del derecho al olvido, ¿no? De no estar estigmatizado tampoco a la hora de pedir un seguro de vida, por ejemplo. También en lo familiar, lo que decía antes, ¿no? Te diagnostican no solamente a ti como paciente, se diagnostican a toda la familia. Y aquí veis clarísimamente el porcentaje, y luego seguro que en la mesa lo comentaremos, ¿no? Que el 88% fueron los padres quienes asumieron el rol de los cuidadores. Y aquí, evidentemente, quiero hacer un matiz muy importante de la figura clave del cuidador, porque realmente tiene que estar acompañando al paciente, y a esta persona también a nivel psicológico le afecta mucho la transición de la enfermedad, ¿no? Al 78% le hubiese gustado recibir información adecuada sobre posibles efectos del tratamiento en temas de la sexualidad, ¿no? Solo en 1 de cada 4 casos se realizó una congelación de esperma o de óvulos. En el 42%, y esto nos lo explicará seguramente luego el tema, ¿no? No había tiempo por la urgencia, estamos hablando en este caso de leucemias agudas o linfomas agresivos, pero el 34% conoció tarde esta posibilidad. 7 de cada 10 cuidadores tuvieron que modificar su horario o ocupación laboral. El 34% se siente desplazado, ¿no? Esta palabra a mí me hiere, ¿no? Cuando la escucho, sentirse desplazado, es decir, no te sientes a gusto dentro de tu propia comunidad de amigos, de tu familia, te ves descolocado porque tus amigos siguen la vida, no les ha afectado nada, pero tu vida sí que ha tenido un parón, ¿no? Y sí que se ha visto totalmente impactada por la enfermedad. El 25%, lo decíamos, ¿no?, se siente desplazado también respecto a su grupo de amigos. ¿Qué es lo que nos comentaban, ¿no?, en este informe? Que los cuidadores de estos jóvenes, principalmente los padres, tengan mayor facilidad e información a la hora de tramitar todos estos trámites que pasan durante la enfermedad, y también el hecho de recibir información adecuada sobre la sexualidad, sobre las oportunidades en la fertilidad, la posibilidad o no de criopreservar. Vimos claramente que había que faltaba información en todos estos temas. También en lo personal, solo el 50% recibieron ayuda psicológica durante el proceso, pero 7 de cada 10 afirman que cuando más necesitaron el apoyo fue después del tratamiento, ¿no? A veces uno se piensa que cuando ha superado ya la enfermedad no pasa nada, ¿no? La vida continúa, pero continúa con muchos matices, y a veces las cosas salen, todo lo que te ha pasado a nivel psicológico quizá te impacta a posteriori. Por eso decían estas cifras. El 67% hubiesen querido recibir más apoyo psicológico, y echan en falta también encontrarse gente de su edad, ¿no? Porque realmente en un hospital pediátrico pues tienen las necesidades cubiertas a nivel pediátrico, pero también los jóvenes están en ese terreno de nadie, ¿no? Porque no conviven con los más pequeñitos, pero tampoco se sienten identificados cuando los pones en una unidad de adultos que a lo mejor tienen que compartir habitación con personas que también son jóvenes, pero un poquito más adultas, el 60 para arriba, por ejemplo, pero no están en su hábitat natural, ¿no? Entonces sí que echan en falta poder relacionarse con otras personas de su edad que estén padeciendo la enfermedad. A menos de 1 de cada 10 fue el hospital el que los derivó a grupos de apoyo o asociaciones, ¿no? Realmente luego ves que cuando han ido y han recurrido a asociaciones
se han sentido evidentemente muy bien atendidos, se han sentido reconfortados por la atención recibida. El 79% creen que es positivo contar con la ayuda de grupos de apoyo también, y el 75% han buscado información o apoyo por internet o en redes sociales. Esto evidentemente también hay un tema generacional, que están más implicados en las redes sociales y en la búsqueda de internet, ¿no? ¿Qué nos pedían a nivel de personal? Pues precisamente esto, que todos los pacientes puedan recibir este apoyo psico-oncológico especializado durante y después de la enfermedad, y que puedan recibir información sobre estos servicios sociales que comentábamos antes, tanto psicológicos como jurídicos, como de acompañamiento. Como veis, realmente la vida tiene muchos inputs negativos cuando tienes un diagnóstico de estas características, ¿no? Vivir con el estigma, querer adquirir un seguro u otro producto financiero y haber tenido problemas, el tema de la vuelta al trabajo, la necesidad de apoyo emocional. Desde la Fundación no queremos pararnos solamente en el informe que realizamos en 2022, sino que queremos ir un poquito más allá. En estos momentos estamos desarrollando un proyecto que esperemos que salga a la luz el año que viene, que es el programa Coral, que es una apuesta por la atención integral del paciente adulto joven en enfermedades oncohematológicas agudas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues hemos hecho una primera prueba en el Hospital Clínic de Barcelona, que es conocer el viaje del paciente de leucemia o linfoma cuando entra en un hospital, ¿no? Ver por qué áreas pasa, qué necesidades tiene. Hemos querido escuchar tanto a profesionales como a pacientes y ver lo que se llaman los puntos débiles, ¿no? Aquellos puntos que deberían mejorarse después de escuchar tanto a unos u otros. Y lo que queremos es crear un informe con buenas prácticas, pero no solamente quedarnos en un hospital, que hemos hecho la prueba piloto en el Clínic, sino que estamos revalidando esta información que hemos encontrado con 3 otros hospitales de España que tienen otras casuísticas. A partir de aquí, crearemos también unas herramientas y una información con la idea de hacer una difusión o una diseminación a nivel nacional. Es decir, que vamos a seguir estando al lado de los jóvenes, de los pacientes adultos jóvenes, para darles voz, que creo que es una de las misiones que tenemos todas las entidades. Y como siempre decimos, no vamos solos. Es un trabajo en equipo y hoy, más que nunca, es una representación en esta mesa redonda. Y nosotros nos gusta mucho utilizar el adjetivo imparables, ¿no? Esta perseverancia, estas ganas de continuar adelante. Y siempre decimos que somos, en nuestro caso, imparables contra la leucemia, imparables contra el cáncer. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Atentos a lo de imparables por la leucemia, contra la leucemia, porque aparece en las redes así. Hay un extraordinario trabajo de divulgación por parte de la Fundación con miles y miles de seguidores, así que jóvenes atentos y familias atentos porque es un material extraordinario. Gracias, gracias de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, paciente, doctora, padre y experta, ¿de acuerdo? Para que los tengamos ubicados. Muy bien. Estoy contigo, Maite. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Bien? Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora 37. 37 años. ¿Tú viviste qué enfermedad? Yo tuve un linfoma no Hodgkin con 29 años y en marzo de este año me diagnosticaron un linfoma Hodgkin. Y en este momento, ¿cómo te encuentras? En este momento me encuentro bien, físicamente bien. Hace unas 3 semanas que tuve muy buenas noticias médicas. Sí. El tratamiento ha funcionado muy bien, así que, bueno, aliviada, físicamente bastante recuperada y, bueno, emocionalmente recomponiéndome. Sí, Eso estás es. en recomposición. Exacto, Entonces, eso lleva ¿eres un de aquí, de poquito más de Zaragoza? tiempo. Vivo aquí desde el 2006. Pero acento aragonés no tienes. No, bueno, un poco me dicen que sí. Seguro. Nací en seguro. Argentina y viví allí hasta los 15 años. Eres argentina. Sí. Muy bien. ¿De dónde exactamente? De un pueblo se llama 25 de Mayo, 25 de de mayo. Buenos Aires. Al lado de Buenos Aires. Sí. Porteña, por tanto. Bueno. Muy bien. Bueno, estás ahora bien físicamente y recomponiéndote emocionalmente. Sí, creía que lo tenía más superado, pero después de
de la intervención de Marta ¿Ah, sí? me removió bastantes ¿Qué cosas. es lo que más te ha removido de lo que te ha contado Marta? Creo que la implicación de la familia, que los tengo ahí Sí, muy bien. Bueno, pues bienvenidos. y Gracias esa por estar parte aquí cuesta. también a tu familia. Muy bien. Decía Marta una cosa muy importante, y es que la figura del cuidador es extraordinario. Lo fue en tu caso, por supuesto, Sí, y tus cuidadores fueron tus familias, tus familiares. sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Hablamos de 2 casos, es decir, tú has vivido 2 situaciones, y una, desde luego, en plena juventud, con 27 años. Sí, total. Además, aunque parece que que no eres tan joven o no estaban, pero es que justo había terminado de leer mi tesis doctoral, así que estaba con esas ganas de comerme el mundo, de salir a demostrar todo lo que era. Claro. ¿Tesis doctoral de qué? ¿Qué estabas haciendo a los 27 años? Soy veterinaria y investigué sobre la biotecnología de la reproducción. Bueno, eres un poco sanitaria o muy sanitaria. Soy bastante ¿Y sanitaria. eso te ayudó o te perjudicó en tu propia? Es un arma de doble filo. Lo creo, creo. Sí, me ayuda a entender mucho, pero también quiero saber más y a veces más de lo que De lo que mejor no puedes saber. asumir. Sí. Te entiendo. Hablo con la doctora. Trabajas en el Miguel Servet. Trabajo en universidad. Trabajas con niños. Eres pediatra. Yo soy pediatra de formación, lo que pasa que, un poco a colación de lo que ha contado Marta, sí que es verdad que somos muy conscientes los especialistas que nos dedicamos a esto del cáncer infantil, que los adolescentes son un grupo de pacientes que están un poco en terreno de nadie, ¿no? Sí. Que, pues no sé, hace como 10, 15 años se hizo una encuesta de nuestra sociedad, que es la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica, preguntando qué pasaba con la experiencia de los adolescentes, y se vio que la mayoría de los pacientes se trataban en unidades de adultos. Ya. Eso en la última década ha cambiado, porque lo que sí que se sabe, sobre todo en las leucemias y en los linfomas, es que los resultados en el adolescente son mejores con protocolos de tratamiento pediátricos. Hablo hasta los 18 años aproximadamente. Entonces nosotros desde el año 2018 nuestra unidad es del niño y del adolescente. En realidad ya no tenemos la coletilla de pediátrica, sino que somos una unidad de niños y adolescentes con cáncer. De hecho, todos los pacientes con leucemias o linfomas menores de 18 años se tratan en nuestra unidad ahora. Lo que pasa es que hay un grupo de pacientes que son un poquito más mayores, de 18 a 35, que bueno, pues sí que todavía tienen que estar de tratamiento en las Ya. unidades de adultos. Estoy imaginando a los jóvenes en estas instalaciones del Miguel Servet o del Clínic o de otros hospitales, pues no sé, con payasos o Sí, o es un con poco absurdo. peluches. Sí, es un poco, son situaciones a veces un poco grotescas, porque claro, tienes al bebé al lactante en la cuna, ¿no? Porque nosotros vemos desde los 0 años, evidentemente, hasta los 18. Y entonces, claro, se hacen extraños compañeros de pareja, o sea, Desde luego. extraños compañeros de viaje, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años una pareja que eran 2 leucemias, pero un niño tendría 3 años y el otro tenía 16 y se hicieron súper amigos, ¿no? Entonces los veías por el hospital y era como... Pero bueno, sí, esto ocurre. Sí que es verdad que normalmente están muy separados. Habitualmente el adolescente pues tiene unas necesidades diferentes, ¿no? Entonces, a veces en las unidades pediátricas intentamos aportar esas necesidades especiales, pero bueno, lo intentamos y cada vez creo que lo intentamos hacer mejor, pero bueno, somos conscientes de que a veces Entiendo. falta camino, ¿no? He subrayado en mi cabeza lo de, parece ser que a un adolescente o a un joven con este tipo de situaciones se le puede ayudar más desde lo pediátrico que desde lo Desde el adulto. punto de vista de tratamientos, Entendido. los tratamientos, casi todos los tratamientos de quimioterapia de leucemias y linfomas están incluidos dentro de ensayos clínicos o de protocolos nacionales, internacionales, ¿no? Entonces, lo que se sabe y lo que se ha estudiado a lo largo de los años es que la mayoría de los que llaman los AYA, los adultos jóvenes, pues muchas veces se benefician más de tratamientos más intensivos, que son los pediátricos, que de adultos. Haya AYA, adultos jóvenes. eso es, adultos Bueno. y es adolescentes y adultos jóvenes, eso es. Vale, ahondaremos. Tengo otros grupos de preguntas y os los iré formulando. Gabriel, eres médico, pero bueno, aquí estás como cuidador, estoy pensando, porque es una palabra que está saliendo ya desde el principio. Cuéntanos, ¿tu hijo qué vivió, qué sufrió tu hijo, tu hija? Dinos. Mi hijo tuvo un linfoma en Hodgkin, tenía 7 años, 7, 8, le pilló ahí en medio del cumpleaños. Y bueno, bien, está bien ahora, la verdad que está muy bien. Está haciendo su vida. El tema del cáncer es un tema
bueno, la verdad que tampoco, bueno, tiene su padre que es el presidente de Aspanoa, no le queda más remedio que estar todo el día oyendo de Aspanoa, pero bien, lo lleva bien. Ya tuvo una fase que parece que no quería hablar del tema, pero ahora ya habla un poco más. Sí, te tocó sí o sí a ti y a tu pareja ser los cuidadores directos. ¿Cómo Sí. fue ese primer impacto? Bueno, pues el primer impacto, yo creo que creo que un adulto, aunque no sabes si estás muy preparado para asumir la enfermedad cuando te viene a ti, lo que sí que no estás preparado es para asumir la enfermedad de tu hijo. Y Claro. cuando es encima de forma tan brusca, ¿no? Porque, vamos, hay todo tipo de casos, Carmen sabe más, pero suelen ser que de repente en un momento dado te dicen, tiene esto, ¿no? O sospechamos que tiene esto y lo más probable es que va a ser esto. Y entonces, claro, te quedas totalmente desarmado, estás ahí como un pelele durante unos días, semanas, hasta que te centras un poco y empiezas a ponerte otra vez en marcha, pero con todas las dificultades que entraña una situación como esta, a la cual creo que nunca te puedes estar preparado lo suficiente como para asumirlo. Perfecto. Marta, si tienes alguna cosa, algún gesto, me haces y yo como un taxi paro, ¿de acuerdo? Paro y te señalo. Efectivamente, vamos de nuevo con esta segunda ronda, si os parece. Es decir, ¿cómo impacta el diagnóstico, ¿no? En el momento a los 27 años, a los 7 años, el diagnóstico de leucemia en jóvenes, en este caso a nivel emocional, social, laboral, emocionalmente. ¿Qué pasó en tu cabeza, en tu corazón, en tu páncreas? ¿Qué pasó emocionalmente a tus 27 años? Pues, bueno, impacta por todos lados. Sobre todo es una montaña rusa de emociones. Yo encima en ese momento aparentemente estaba sana, seguía con mi vida, hacía deporte, salía, bueno, no tenía sintomatología más que una masa que estaba creciendo a nivel abdominal, que terminó siendo de 16 centímetros y claro, llegó un momento en que no podía ni comer, o sea, tenía muchísimas molestias digestivas. Pero claro, yo sabía que algo tenía, pero gastritis, una hernia, nunca jamás esperé que me dijesen lo que tienes es cáncer. Claro, Entonces, bueno, ahí es una inestabilidad emocional muy grande. Desde luego el miedo es lo que primero aparece. ¿el miedo a qué? El miedo a morir, lo primero, eso. Yo creo que el miedo es un fiel compañero desde el minuto 1 hasta no sé en Tú qué momento piensas, se va. a los 27 años, hasta aquí he llegado y voy a morir. Ese miedo está y es el que Sí, más te hace ese tambalear. miedo se presenta. Mi caso no se quedó ahí anclado. Bueno, pues tengo esto, no es solo el miedo a morir, ¿eh? El miedo a morir aparece muchas veces, incluso una vez superado y ahora una segunda vez superado, hay momentos que sí, que eres consciente de que es una enfermedad que puede ser mortal. Pero también es el miedo a qué hacer con tu vida. Todo lo que estaba reflejado en el estudio, pues el miedo a que te duela, porque hasta el momento generalmente no duele, pero es que el tratamiento sí que es Doloroso. doloroso, te machaca, el miedo a cómo continuar, el miedo en ese momento. Estaban comenzando una relación amorosa que terminó bien y terminó siendo mi marido, Estás mirando ahí, pero claro, ¿cómo se lo va a tomar él? El miedo a cómo van a tomárselo tus padres, a todo. Sé que la pregunta es muy difícil. En lo social, en lo laboral, después del miedo a dolerte, del miedo a morir, ¿en qué fue lo primero que llegó en términos sociales? ¿Tu novio? ¿Tu tesis? ¿La parálisis de tu vida en plena fuerza y en plena luz de los 27? La tesis ya estaba leída, pero claro, sí, mi proyecto era ser una Por supuesto. investigadora, irme fuera incluso a formarme más y bueno, sí, ahí esto no lo puedo hacer. En este momento lo prudente es quedarme aquí
a curarme y ya creo que nunca más me atreví a retomar eso. Em, las relaciones sociales también, sí, desde luego. Ahora está muy de moda el término FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es el miedo a perderte algo, a estar ausente. Y cuando eres joven y encima intensificado con las redes sociales, que tu vida se tenga que paralizar y el mundo siga a tu alrededor y la gente avance y tú ahí quieto ante un tratamiento que no sabes hacia dónde va a ir. Desde luego. Nos contaba Marta una cosa que a mí me ha impactado. El miedo, también tuviste el miedo a sentirte desplazada de tu generación, de tus amigos, de tu entorno, de tu tiempo, de tu Eh, espacio natural. De mi entorno, no, afortunadamente no. Y me he sentido siempre muy acompañada y muy apoyada. Pero sí de la sociedad o de eso, de poder seguir la línea que yo quería seguir. Sobre todo, creo que profesionalmente. O sea, el desarrollo profesional seguramente se vio truncado por eso. Claro. ¿A qué te dedicas ahora? Ahora, ahora mismo estoy como profesora asociada en la universidad, En veterinaria. en veterinaria. Es decir, una línea profesional, desde luego, continuó. Tu energía Sí, siguió. sí, 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 sí. Y no me ha ido mal, pero creo que yo tenía proyectado otra cosa. Absolutamente. Sí. Y es muy importante que lo señales. Doctora, qué bien pillado está la frase de esta mesa, ¿no? La vida en pausa. Sí, yo creo que Es es muy decir, en acertada. medio de una velocidad de crucero con los 27 años, hay un frenazo de película, ¿no? Totalmente. Aparte, creo que lo has explicado muy bien el tema este. No sé, yo nunca había oído ese término de FOMO, Chris, Ah, pero sí. lo entiendo perfectamente porque creo que hoy en día vivimos en una sociedad muy acelerada, ¿no? Entonces, vivimos en la sociedad de todo prisa, de todo, todo tal, y de repente te llega un impacto de estas características y te baja del mundo. O sea, de repente tú te has bajado. Todo el mundo sigue rodando, todo el mundo tal, y tú te has bajado de la realidad, ¿no? Y tienes que aceptar y acostumbrarte a vivir en esa realidad que, por otro lado, como bien dices, no sabes lo que va a durar. Porque un tratamiento oncológico, tú tienes más o menos una idea, ¿no? De va a durar esto y tal, pero claro, va a depender de cómo respondas, de si tienes efectos secundarios, de si lo puedes tolerar, y luego tienes que recuperarte, ¿no? Que ya no es solo... Y luego terminas el tratamiento, pasas a las revisiones y dices, ¿y si me quiero ir a vivir a Claro, y Australia? el ¿Qué hago? miedo, ¿Me pues alejo claro, claro. de mi hematóloga que conoce el caso, Claro, que y me yo creo tiene que te aquí haces muy cuidada? dependiente de, bueno, esto nosotros lo vivimos, te haces muy dependiente de tu médico, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que nosotros, por ejemplo, que seguimos los pacientes durante mucho tiempo, pues hay pacientes de 20 y tantos años que no quieren irse al médico de adultos, ¿no? Y es como porque, claro, ya se han hecho, están tan hechos a ti, ya llevas tantos años con ellos y tal, y se genera una relación, yo creo que de dependencia, digo, pero en sentido positivo, ¿eh? No estoy Entendido. hablando de... Entendido. Gabriel, añade lo que quieras desde esta posición de padre, desde lo emocional, desde lo vivencial, desde lo social, desde lo laboral. ¿Cómo te llega a ti esto? Porque, a ver, eres aún joven cuando tú... Gracias, ¿Cuántos Juanjo. años tenías tú cuando te pasó esto? Yo tenía 40. Eras un Y padre joven, sí. tu vida también sufre un... Aunque, por supuesto, la vida es en pausa. Claro, del cuidador, el padre, claro, es una pausa que estás súper convencido que tienes que poner todo en pausa porque lo principal es a quién cuidas, ¿no? Tu hijo, sea más pequeño, sea un adulto joven o necesita ese cuidado. Claro, tienes que ponerlo todo en pausa, pero tiene unas implicaciones que depende de tu situación laboral, tu situación personal, tiene una afectación muy importante. O sea, pues bueno, si tienes un trabajo estable, eh, que no tienes esa preocupación, pues bien, con esto de esta ventaja que se añadió de que, pero claro, para añadir otro problema de los adolescentes, la baja que se paga al padre o la madre, pero eso es hasta si tienes un hijo con enfermedad grave hasta los 18 años. Obviamente.
O sea, ya cuando tienes 19, 18, ya sí. el padre y la madre ya no tienen esa ayuda. Si tú eres un autónomo, si tienes o no tienes trabajo, tenemos mucha casuística en la asociación, parejas, padre o madre en paro y demás, o el abuelo que se había jubilado, que se tiene que hacer cargo del taller del hijo porque el hijo tiene que estar con el nieto, digamos, la afectación también a los abuelos también, que es una parte muy importante de la familia en estas situaciones. O sea, yo creo que también es digamos, los daños colaterales del cáncer en el adolescente, en el joven, son muy importantes en el entorno familiar y en el Desde luego, cuidador. sistémico absolutamente, es decir, es todo lo que retumba. Confirmamos, Marta, Sí, que no, totalmente, porque antes comentabas lo de la ley CUME, ¿no? De que es el apoyo para los padres con niños con cáncer, pero es que realmente lo de la edad también te marca mucho, porque tienes que haber estado diagnosticado antes de los 18 y creo que es hasta los 23 o Sí. 24 años, ¿no? Ujú. Y claro, realmente siempre hay este gap de que necesitas más apoyo y lo que decías tú, que nos lo han trasladado también muchos cuidadores de niños pequeños y dicen, bueno, es que claro, no solamente es el padre o la madre, sino el impacto que tiene con los tíos, los abuelos, porque necesitas crear una red de apoyo que vaya más allá de la primera línea, ¿no? Sino que te ayude todo el mundo porque y más si tienes a lo mejor hermanos pequeños también, Ujú. que también les impacta, ¿no? Porque quizá tu atención como padre va más centralizada al pequeño que tiene el cáncer, pero el otro que también necesita otro apoyo. Es decir, que cuando decíamos que diagnosticas no solamente al paciente, sino que es un impacto a toda la familia, ¿no? absolutamente. Otra pregunta. Voy de nuevo a ti. Como ves, queremos girar y lo queremos hacer con todo, lo estamos haciendo con toda la intención alrededor de lo que nos estás contando, como persona que lo estás viviendo, que lo has vivido y que lo estás viviendo en primera persona y que emocionadamente te diriges a la tercera fila, especialmente de esta sala. ¿Qué barreras has enfrentado tú como joven con leucemia para reincorporarte al mercado laboral? Y sobre todo, aprovecha este momento, insisto, nos estamos escuchando aquí en directo, se está grabando este documento. ¿Qué tipo de políticas o de iniciativas podrían ayudar a superar estas dificultades que tú viviste? A ver, yo es que en las dos situaciones, las dos veces me encontraba en momentos, empezando nuevos trabajos. Entonces, o sea, el impacto fue aún mayor. En la primera vez, hacía 2 meses que había entrado a trabajar en una empresa y, claro, de repente, pues tengo que coger la baja porque además me diagnosticaron estando ingresada Y a los 2 meses decir que lo siento, pero me tengo que claro, marchar. bueno, en ese momento cogí la baja, pero estaba en el periodo de prueba. Entonces, dentro de los miedos que hablábamos antes, uno era ese, no voy a pasar el periodo de prueba, me voy a quedar sin trabajo. Era mi primer trabajo una vez que había salido de la universidad, de la tesis y demás. Era entonces, realmente tengo que reconocer que se portaron muy bien porque yo en cuanto ya estandarizaron mi tratamiento y supe qué camino iba a llevar, bueno, o el que pensaba que iba a llevar, decidí volver a trabajar Fuiste a la misma empresa en la misma, sí. y te respetaron. A ver, realmente lo hice porque tenía miedo a no superar el periodo de prueba. A que a los 6 meses dijesen, bueno, muchas gracias, pero no nos conviene porque sé que empresarialmente no conviene tener a alguien de baja. Ya. Em, pero bueno, me concedieron un teletrabajo que en ese momento no se estilaba porque fue previo a la pandemia y me reduje la jornada y también lo hice porque en ese momento pensaba o sé que necesitaba tener la mente ocupada. Y Te entiendo. ¿Dijiste en el trabajo que tenías cáncer? sí, esa primera vez es que fue tan de sopetón. A mí ingresé al hospital por vómitos, porque claro, ya no podía comer. Entonces tuve un episodio de vómitos y no salí. Que pensando en, bueno, pues, sí, tengo o un virus o tengo una hernia de hiato, no lo sé. Sí. Pero de ahí no salí. Estuve una semana entera de pruebas. Al principio pensaban que era otro cáncer, hasta que de repente me dijeron,
un linfoma, se trata con quimioterapia de gotero y encima me lo dijeron por teléfono al diagnóstico definitivo. Entonces, no, ni me planteé. O sea, claro, todo el mundo estaba pendiente además. Incluso se me ocurrió, en el momento que me ingresaron, pensando que era una tontería, colgar una historia en redes y porque no sabía qué era. Y nada, claro, fue... ¿Colgaron tu historia en red? No, Lo yo colgaste. en el momento que ingreso al hospital, Ya. joven, se me ocurre decir aquí estoy en el hospital Sí. y claro, todo el mundo se enteró, o sea, si lo normal es que se entere primero tu familia, pues no, ahí se enteró todo el mundo porque Bueno, pues es cuando eres joven y te pasan estas Sí, cosas. efectivamente. Sí. Y estamos hablando de esto, Precisamente. Claro. La segunda vez fue totalmente distinta, fue Sí, bastante más discreta. Aprendiste. ¿Qué pides? ¿Qué tiene que pasar socialmente para que los próximos lo vivan mejor? Yo no me atrevo a decir, a dar la solución, ojalá la tuviese, pero creo que en general la sociedad y el ámbito empresarial en este caso tienen que ser conscientes de que estamos aquí y que esto ocurre, que cada vez es más común en gente joven, porque bueno, justo salió una noticia en el periódico hablan de epidemia del cáncer en la gente joven. Y que yo creo que cada vez va a ser más crónico. O sea, yo ya lo viví por segunda vez y aquí estamos. Entonces, establecer algún tipo de política para que no sé, que garanticen los derechos para que podamos vivir una vida plena y no tengamos esos miedos añadidos, Sobre todo en el tema laboral. sobre todo en el tema Es decir, laboral. que el frenazo no sea tan brusco en un momento donde la máquina está con tantísima vitalidad y con tanta fuerza, ¿no? ¿Qué piensas, Carmen? No, yo estoy totalmente de acuerdo porque aparte creo que es así, creo que afortunadamente los avances médicos no hay que ser cauteloso con el mensaje que estamos dando, pero está haciendo que muchas de las enfermedades que hace unos años eran incurables o que no podía estar, pues hoy en día se cronifican, como bien has dicho, ¿no? Entonces, son pacientes que cada vez tienen que tener un hueco en la sociedad porque cada vez va a haber más. Y esto es una realidad, quiero decir, esto hay que verlo. Entonces, todos tenemos que hacer ese esfuerzo de que a veces es difícil porque vivimos en una sociedad que es un poco, yo creo que, entenderme bien, un poco superficial, ¿no? Yo creo que estos temas están, pues, hablar de enfermedad, hablar de que la vida no es tan bonita, que no todos son historias de Instagram, ni que todo es tan... Pero esa es la realidad es esa y que cada vez hay más personas y más gente joven que sufre de enfermedades, ya sea cáncer o de cualquier otro tipo, y que esas personas tienen que tener el mismo derecho que cualquier otro a tener la vida lo más plena posible, ¿no? Entonces tenemos todos que trabajar para ello. Gabriel, un padre que pide, después de toda la experiencia que tú has vivido y lo que estás escuchando en esta mesa. A ver, con respecto al cáncer en adolescentes y en adultos jóvenes, yo creo que lo principal sería primero que se identificara o si esta entidad se le diera una identidad para que se pudiera definir y sobre esa definición pues que empezaran, digamos, todos los recursos de la administración a poder, que no fuera una nebulosa de ese que está ahí entre el adulto, sino que, por ejemplo, pues todo esto que comentaba el informe de que tengan que volver a pagar las tasas universitarias cuando tienes un diagnóstico objetivo de un cáncer. O sea, no estás... O sea, sin menosprecio, no digo que otras enfermedades te las inventes, ¿no? Pero joder, si tienes un cáncer, nosotros muchas veces tenemos problemas con el Departamento de Educación para el tema de la educación y digo, pero si esto tiene un informe de la oncóloga que ha puesto que tiene un cáncer, ¿qué más necesitas? Si ya sabes que va a necesitar 6 meses, 2 años, claro, año y medio de soporte educativo. Claro, como la educación obligatoria es hasta donde llega, todo lo demás se supone que es un extra, aunque no es un extra. O sea, no es un extra. Lo que pasa es que es cierto lo que estáis empezando a declarar e incluso a coincidir, ¿no? Médicamente hay tanto avance que ahora mismo las peticiones no hay que hacerlas solo, que por supuesto a la investigación y a la medicina, sino a lo social. Es decir, a que legalmente se armonicen una serie de tareas, de leyes, para empezar, por lo que dices, Gabriel, declarando que hay algo llamado cáncer juvenil, por ejemplo, ¿no? Claro, y porque es la primera
en la primera pata para poder el resto de cosas. Identificar qué grupo está afectado por esa enfermedad, por esa situación social, e implementar todas las medidas. Ya no solo es el derecho al olvido y todas estas cosas que están muy bien, pero hay otra serie de cosas que se deberían definir en torno a ese grupo, a sus necesidades sociales, educativas, económicas, incentivos fiscales para las empresas que tienen a estas personas contratadas que han tenido que dejarlos 2 años pues para que minimizar al máximo eso que se les pueda pasar por la cabeza de decir, bueno, pues me lo quito de encima Claro. o demás. O sea, intentar favorecer que no ocurran esas discriminaciones que ocurren. Maite, ¿tú te has sentido estigmatizada? Eh, es una palabra es muy dura, sí. No sé si lo viví así o por lo menos no conscientemente. Pero, Pero sí he vivido los 2 tratamientos de manera muy distinta por el simple hecho de no haber perdido el pelo. Que lo perdí muchísimo, pero lo he podido conservar en gran parte. La primera vez estaba completamente calva, usaba mis pañuelos, incluso lucía la cabeza calva y era evidente la mirada. Nunca pienso que, o sea, siempre es desde la bondad de la gente, pero enseguida te miran con condescendencia, con lástima, y cuando tienes 29 años no tienes ganas de que te tengan lástima. por supuesto. No Es decir, quieres ser víctima. Claro, eso te iba a decir. Es decir, no solamente pobre tiene cáncer, sino, es que además es tan joven. Sí. Eso lo escuchas. ¿Qué hacemos para visibilizar esto más? Gabriel está abriendo una brecha que es, pongamos el nombre. Es decir, declaremos que esto no es cáncer infantil, que tiene una casuística muy distinta con problemas sociales muy particulares y no es aún un cáncer adulto. Eso es, sí, coincido totalmente. Yo creo que la sociedad todavía está enfocada en la gente del adulto de edad avanzada, a partir de los 60, bueno, que tiene cáncer es lo normal, o la parte infantil está muy cubierta, pero creo que esa edad entre los 20 y los 35, que es el momento en que de plena vida, de desarrollo de identidad, de primeras veces de trabajo, de todo lo que estamos comentando, que la sociedad sepa que la casuística es muy, muy alta. Y a partir de ahí, visibilizarlo, yo creo que ahora, pues, al final las redes las demonizamos, pero son un enorme altavoz. Entonces, pues, y es la manera también de entrar en los jóvenes. Es verdad que las redes nos están mostrando, ya lo sabemos, ¿verdad? Perfiles instagramers extraordinarios con guapos y guapas y jóvenes permanentemente, pero es cierto que también el otro día en la radio lo hablábamos, ¿no? Es decir, cómo también empieza a visibilizarse cómo las redes son capaces de popularizar el fracaso, la enfermedad, por tanto la vida vivida en sus términos más reales, ¿no? Yo creo que Sí, esto es... se está consiguiendo mucho con las enfermedades de salud mental. O sea, con la salud Por mental ejemplo. se está hablando muchísimo y se está haciendo un trabajo excelente, pero claro, el cáncer no se asocia a la gente joven. Entonces, igual con un tono diferente a la tristeza o yo qué sé, no sé si con humor es lo más oportuno porque a veces es contradictorio, pero la manera de calar en la gente joven es con un poco de vitalidad o por lo menos cambiar el tono de tristeza. Sí, pero en cualquier caso, doctora, hay que visibilizarlo más, ¿no? Sí, yo creo que sí, que evidentemente, y yo que puedo compartir esto de las redes sociales, también creo que es un gran altavoz. Quiero decir que bien empleadas, yo creo que, porque aparte lo que tenemos que entender es que yo, por ejemplo, yo tengo 45 años, yo no soy de la generación, no soy joven ahora diría, ¿no? Entonces, claro, pero hay que entender que es su manera de comunicarse. Quiero decir que un chico joven, su manera de comunicarse y de expresarse y tal es a través de eso. Entonces hay que utilizar esa herramienta para que te entiendan, ¿no? Para que puedan y que, bueno, que puedan compartir incluso experiencias y que se sientan más acompañados y que la sociedad seamos partícipes de todo esto, ¿no? Porque
Bueno, yo creo que hay un cierto tabú en la sociedad a la enfermedad, a lo que hablamos, ¿no? La enfermedad, los problemas o tal, tendemos como a esconderlo y entonces, claro, si lo escondemos es como no existe, ¿no? Hacemos de avestruz y entonces desaparece. Y no es cierto, quiero decir que hay que visibilizarlo. Estoy con Maite, yo no sé muy bien cómo, no sé cuál es no sé cuál es el tono adecuado, no sé. Probablemente esto tendremos que dejarnos aconsejar por jóvenes también, ¿no? Que ellos mismos sean los que nos digan, pues no, pues yo creo que como joven creo que esta es la manera de expresarlo mejor, ¿no? Pero está Los claro comunicadores nos gusta mucho hablar de la naturalidad, ¿no? Y los que además admiramos y nos apasiona la radio, que es un medio especialmente caliente, pues yo creo que eso está, ¿no? Fijaos, una de las últimas anécdotas que en el mundo de las redes se ha asomado es un conocido actor madrileño presenta un documental de su último trabajo y a su documental acuden solo 5 personas. 5 personas. Esta persona lo que hace, este actor lo que hace es hacerse un selfie con las 5 personas y reírse de la situación. Decía, bueno, pensaba que iban a venir 500 y han venido 5. Y ahora comparto esto y digo que bueno, que gracias a estas 5 personas, que por cierto son menganito, zutanito, zutanito, que tengo el placer de distinguir en este momento a mi público porque están aquí y cabemos en un selfie, ¿no? Este tipo de creatividades a lo mejor son las que hay que seguir manteniendo, ¿no, Gabriel? Sí, todo lo que beneficie a una mayor visibilización con el buen uso de las redes, que también hay mucho mal uso de las redes y mucho... Y yo lo que quería comentar también, intentando evitar ese lenguaje también muy belicista con el La cáncer, guerra, la la lucha, batalla, nadie la tiene que batalla. luchar, esto nadie está en la guerra. el vencedor, que claro, cuando dices has vencido, cada vez que has vencido, resulta que hay algunos que han perdido. Yo creo que hay que intentar la comunicación del cáncer, la visibilización del cáncer no tiene que ir por el camino ese de vencedores, victoria, batalla, no sé qué. Yo creo que la gente también tiene que visibilizar que se pasa mal cuando estás con por el supuesto. cáncer, se pasa mal, que lloras, que tienes tus días malos, que no tienes por qué estar todo el día súper con actitud positiva. Pues no, te apetece, porque no. Ni cuando ves al crío malo, tu hijo malo, tu hermano que está malo y demás, eso, pues no. Y yo creo que eso también hay que intentar buscar esa visibilización, pero tirando por ese camino. Marta, ¿añades? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que habéis compartido. Sí que quizá haría un matiz o una diferencia entre, bueno, para partir, lo que no comunicas no existe. Es decir, la visibilidad es lo más importante y hay maneras y públicos diferentes. Es decir, entre los jóvenes, evidentemente las redes sociales están en su día a día. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cuenta de Imparables contra la Leucemia, compartimos muchos testimonios de pacientes que a ellos les ayuda mucho dar voz a lo que les está pasando, pero a mí lo que me impacta mucho cuando compartimos un testimonio es que de repente te encuentras a 100 comentarios de gente animando, gente que no se conoce de nada, que les apoya, ¿no? Y entonces yo creo que crean como comunidades de apoyo, que esto también, si estás en el trance de la enfermedad, que quizá no conozcas a otra persona que tiene leucemia, linfoma u otra enfermedad, de repente tienes como un apoyo de todos esos imparables, es un adjetivo que no va asociado al belicismo, sino a la perseverancia, a la actitud de venga, va, todos juntos para adelante, ¿no? Sienten que están en esa comunidad, pero también debemos llegar a la sociedad en general, es decir, no quedarnos solamente en el entorno del digital, sino asociarnos también con los medios de comunicación. Cuando lanzamos el informe de jóvenes y leucemia, hicimos un desayuno de prensa y te dabas cuenta de la recepción positiva que tenía escuchar un tema social como era el impacto de la enfermedad en los jóvenes. Y esto permitió generar un montón de entrevistas, de artículos en prensa que de alguna manera aceleraron, y esto es un trabajo de todas las entidades, a que se pusiera encima de la mesa todavía más el tema del derecho al olvido. Es decir, que para crear un poco el caldo de cultivo de que pasen cosas, tenemos que dirigirnos a todos los públicos y que la sociedad entienda, aunque no te apele directamente, seguro que tienes algún amigo, familiar, etcétera, que puede padecer esta enfermedad. Y es un tema de empatía social, ¿no? Entonces, la comunicación debe pensarse para todos porque sin visibilizar no podremos actuar, ¿no? Sin poner encima de la mesa datos, que también son muy importantes, porque más a decir mi primo, mi tío, no, vamos a poner cifras importantes que de alguna manera
enfoquen, ¿no?, el problema y lo pongan encima de la mesa, inclusive ya a nivel de incidencia política. Efectivamente. Luego hay un micrófono inalámbrico por ahí, ¿de acuerdo? Si alguien quiere decir algo brevísimamente, una pregunta, cualquier cosa, enseguida doy paso a quien queráis para incorporar vuestra opinión, vuestra valoración. Tengo 2 rondas más, muy, muy sencillas. Doctora, vamos a aprovechar que estás aquí. Ya te he preguntado eso de, parece que estamos más cercanos de lo pediátrico en los jóvenes que los adultos, pero en este momento, ¿por dónde van los avances en el tratamiento de el cáncer, en este caso de sangre entre jóvenes? ¿Por dónde van? Pues bueno, las leucemias y los linfomas, que por otro lado es el cáncer más común en los niños y en los adolescentes, realmente son los tumores, son las enfermedades oncológicas más frecuentes. Pues bueno, yo es que soy una persona muy optimista, pero creo que la visión que se tiene que dar es muy optimista. Quiero decir, han mejorado mucho el pronóstico de estas enfermedades, muchísimo. Yo llevo trabajando en esto casi 15 o 16 años y he visto un cambio muy sustancial. Quiero decir, es verdad que, por ejemplo, en los niños las leucemias, sobre todo la más común, que es la linfoblástica, que en el adulto no tiene un pronóstico tan bueno, en el niño tiene un pronóstico excelente. Pero es que, claro, esas cifras de supervivencia cada vez mejoran más, porque gracias a todos los avances técnicos, pues a la inmunoterapia, a las terapias CAR, a los trasplantes que se han especializado mucho más. Es decir, yo creo que el mensaje es optimista, porque pacientes que hace unos años tenían muy poquitas opciones de tratamiento, hoy en día tienen. Y un paciente que recae, vuelve a tener, antes se te agotaban como las líneas, ¿no?, de tratamiento, y hoy sigue existiendo, y hay una tercera recaída y sigue existiendo posibilidad de tratamiento, y de tratamiento para poder meter al paciente en remisión. Hablo de probablemente en las enfermedades, en los tumores sólidos, en la oncología de tumores sólidos, a lo mejor el mensaje no es tan optimista, ¿no? Pero en las enfermedades hematológicas, en el cáncer hematológico, yo creo que estamos viviendo una época muy esperanzadora, yo creo. Estás hablando de 15 años, que no es nada, que en Sí. este tiempo hayas vivido Sí. cambios en tu propia profesión, desde luego que sí, y no hay nada más luminoso que decir, escuchar a una oncóloga, soy optimista, ¿no? Es extraordinario, desde luego. ¿Cómo podemos contribuir la sociedad? ¿Más financiación? Hombre, la financiación siempre es bien recibida. O sea, esto es así porque, claro, al final también toda esta investigación, todo este desarrollo de fármacos y tal, lo que es muy caro. Y entonces, claro, al final conseguimos que los pacientes vivan más, vivan mejor, pero muchas veces tenemos que utilizar muchos más tratamientos. Entonces, claro, el sistema, bueno, pues lógicamente necesita recursos muchos y cada vez más, ¿no? Entonces, la financiación, evidentemente, siempre es bienvenida a través de pues las administraciones, lógicamente. Yo entiendo que también el dinero de las administraciones es finito, pues colaboraciones público-privadas. Yo creo que es muy importante. Hoy en día creo que el sistema sanitario español, que es fantástico, de verdad que lo creo, pero creo que si no existe una financiación Mixta. una coordinación, una financiación público-privada, es muy difícil, es difícilmente sostenible, yo creo. Y luego, pues bueno, todos los apoyos a nivel social, emocional que hacen las fundaciones, que es fantástico. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de Aspanoa, que es la con la que nosotros más trabajamos, pues los trabajadores sociales, los psicólogos, la fisioterapia, que muchas veces en el sistema público, pues no porque no quieran, sino porque no pueden, porque hay muy poquito personal, hay muchísimos pacientes y no dan abasto. Entonces, el poder aportar todo esto que pueden aportar las asociaciones es maravilloso. Y luego, pues a nivel individual, pues por ejemplo, el hacerse donante de médula ósea, ¿no? El REZMO a mí me parece una cosa fantástica, maravillosa. Quiero decir que una iniciativa de este tipo a través de una fundación haya conseguido una estructura que funciona, vamos, los que trabajamos con el REZMO, funciona fantásticamente bien, que te consiguen un donante en cualquier lugar del mundo para tu paciente y que puedas darle el mejor tratamiento con el mejor donante. Y todo gratis, quiero decir que todo dentro es una maravilla. Quiero decir, lo que pasa para eso, pues tienen que las asociaciones, las fundaciones tener sus medios y las personas, pues pensar en esa solidaridad que decía Marta, ¿no? Hay que ser solidarios, quiero decir, porque esto a ti hoy no te pasa, pero a lo mejor te pasa. Pues fíjate, una cosa que yo siempre, cuando da salud, el donar el cordón umbilical. Quiero decir que la gente tiene un error de concepto de que lo dona a un banco privado y lo guarda, y ese normalmente no lo vas a usar. Lo que tienes que hacer es donarlo a un banco público. ¿Para qué? Para que cualquiera pueda emplear esa sangre que tienes en el cordón umbilical, ¿no? Y lo mismo con tu sangre. Es decir, eso puedes hacer. Es una tontería. Bueno, esto lo podría explicar Marta. Es una tontería hacerse donante de médula ósea. Es hacerse una extracción de sangre, meten tus datos en un banco
Y a lo mejor no te llaman en tu vida, pero es que a lo mejor te llaman para que le salves la vida a otra persona. Yo creo que eso es precioso. Bueno, Es y decir, eso aparte, realmente... para el donante, Absolutamente. recibir la llamada de que va a Eso hacer es efectiva una una preciosidad. Yo donación creo que hay pocas como cosas la que te puedan lotería. gratificar más. Exacto. Sí, Me sí, parece sí, a sí. mí, vamos. Datos en un minuto, datos muy rápidos, Maite. Mayores de 18 a 40 años, ¿sí? Para Es el perfil para Para el ser perfil de donante de médula. médula ósea, sí, efectivamente tienes que tener buena condición de salud, tener entre 18 y 40 años y ya está. Y tener ganas de ofrecer tu ayuda de una forma desinteresada, altruista, porque evidentemente la donación es anónima, nunca vas a saber a quién le vas a donar, pero como comentaba antes, ¿no? Las personas que han podido hacer efectiva una donación, para ellos pensar que han donado vida, porque en el fondo es esto, es una donación en vida y no tiene precio. Es solamente una muestra de sangre, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es muy importante. No, después hay alguna posibilidad, no muchas ciertamente, pero hay alguna posibilidad de ser ya un donante según la compatibilidad. Pero lo que se pide en este caso es formar parte del registro, que es lo más urgente, ¿no? Yo os puedo dar el dato de primerísima mano de que en este momento Aragón está por debajo, en este momento del año, está por debajo de la media nacional. Y que para tener una media necesitamos antes de diciembre 100 registros de donantes de médula. ¿De acuerdo? Ahí lo sin presión, ¿eh? De donantes de médula. Para que, bueno, jóvenes que estéis por aquí, podáis venir al banco de sangre, por ejemplo, y ahí mismo os sacamos esa muestra y formamos parte del registro. Es una manera absolutamente fácil de colaborar en una sociedad mejor para que las Maites, los Diegos, los Juanjos del futuro no pasen lo que habéis pasado. Voy a preguntarle a las ONGs y terminaré preguntándote a ti, ¿de acuerdo? Gabriel, ¿qué papel en este siglo XXI tenéis que tener las organizaciones de cara al mejor futuro posible de estas enfermedades y de estas personas? Bueno, yo creo que el papel de las organizaciones es fundamental, sobre todo por lo que llevamos diciendo todo el rato de que el Estado no llega a todo lo que debería de llegar en un Estado deseado, ¿no? Las organizaciones sirven como punto de encuentro de personas afectadas que viven una misma condición y en nuestro caso, la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación, nosotros, pues yo creo que ese punto de encuentro donde te puedes encontrar, como decía en el informe, con tus iguales que han vivido la misma situación, que te sirve para compartir experiencias, para que te van a entender mejor lo que te está pasando y te vas a poder comunicar, yo creo que es fundamental. Luego, aparte, todo el apoyo psicológico, social, que tienen ahí una mano tendida y también el apoyo a la investigación, pues con los recursos que cada uno tenemos, pues la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación, nosotros, el apostar por la investigación para intentar que nuevas líneas de tratamiento, toda esta mejoría que ha habido en los últimos años de la supervivencia ha sido gracias a la investigación. Entonces yo creo que las entidades son fundamentales, van a tener que seguir siendo fundamentales. Ojalá no existiéramos, eso querría decir que no está el cáncer, pero bueno, creo que vamos a tener que seguir estando durante un tiempo y si nos convertimos en asociaciones de enfermedades crónicas, pues nosotros encantados. Que igual ese es el futuro del cáncer. Te lo pregunto a ti también, Marta. Es decir, yo creo, tú percibes, también eres colega, también eres periodista, percibes que cada vez más el adulto del siglo XXI habla de menos enfrentamiento, entiéndeme, de menos reivindicación al consejero de sanidad de turno, al ministro de turno, y es más consciente de que esto es colaborativo o no sale. ¿Esto lo percibes? Sí, realmente uno solo no puede luchar con todo, es decir, nos tenemos que unir, por eso hay una gran diversidad de entidades en España que de alguna manera todas nos dedicamos, tenemos el foco más centrado en un tema o en otro, para intentar de alguna manera atender todas las necesidades de los pacientes, ¿no? Yo explicaba un poco las líneas de trabajo de la Fundación, está claro que el RENMO, evidentemente nosotros gestionamos el registro, vamos de la mano del Ministerio de Sanidad, porque es un servicio de la cartera de sanidad, obviamente,
Pero sí que es verdad que debemos apostar claramente por la investigación científica porque es lo que nos posibilita que ella pueda decir estos mensajes tan positivos, ¿no? Comparativamente en los últimos 15 años. Pues evidentemente la ciencia avanza desde las fundaciones y en la medida posible debemos apoyar para que así sea económicamente porque el Estado evidentemente no puede con todo, pero allí nosotros estamos muy orgullosos de los más de 150.000 socios que aportan su granito de arena para conseguir hacer un impulso muy grande para que la ciencia avance, ¿no? Y para que podamos tener unos índices de curación más elevados y que la cronificación se viva de la mejor manera posible. Por ello, lo de la experiencia del paciente, también un tema que también nos afecta mucho y que estamos trabajando en él, es la enfermedad injerto contrarreceptor, que son aquellos pacientes que tras un trasplante, que ya os imagináis lo complicado que es, pues tienen una enfermedad que es crónica y que todavía no está suficientemente visibilizada y que van a tener que convivir con una serie de sintomatología de por vida que les impacta no solamente a nivel de salud, sino también en todo lo que hemos hablado, ¿no? En todos los ámbitos sociales, psicológicos, etc. Entonces, nuestro deber es acompañar al paciente y ayudar en aquello en que el sistema no puede. Es decir, a nivel psico-oncológico, pues no todo el hospital puede atender a todos los casos. Por tanto, las entidades que tienen apoyo psicológico, ¿no? Pues como vosotros, como Asociación Española contra el Cáncer, ofrecen este gran servicio porque hemos detectado, haciendo esos informes, de la necesidad que hay de apoyo psicológico y que evidentemente no todo el mundo puede llegar a todo, nos tenemos que diversificar, pero entre todos sumar para mejorar la calidad de vida del paciente. Curioso porque hay palabras como psico-oncología que efectivamente, gracias a muchas asociaciones, empezamos a popularizar, ¿no? Y yo creo que a partir de ese momento empezaremos a popularizar la idea de cáncer juvenil. Carmen, ¿añades algo sobre esto? No, la verdad es que me parece que todo lo que no puedo estar más de acuerdo. Quiero decir que creo que es eso, que ya lo ha explicado muy bien Marta, lo de que tenemos que diversificar. Cada uno tiene que buscar como, bueno, en lo que pueda focalizarse para intentar sumar todos, ¿no? Y eso, pues avanzar. La parte médica, la parte de las asociaciones, la parte psicológica, las experiencias del paciente, yo creo que es enriquecedor para todos. Tú perteneces a la Asociación contra el Cáncer de aquí de Zaragoza. Sí. ¿Te han ayudado? ¿Ha sido especialmente importante, singular en tu Sí, desarrollo? pero yo tengo que aclarar que la primera vez no acudí. Por eso creo que es tan importante encontrar un espacio o crear ese espacio para el joven. Esta segunda vez ya me considero adulta y sí que era consciente de que necesitaba esa ayuda y de que ese lugar me la iba a aportar. Pero cuando tenía 29 años no recurrí a ninguna ayuda psicológica ni de ningún tipo, bueno, con mi red cercana, pero y durante 8 años pensé que estaba estupendamente y que había superado todo. Y esta segunda vez, en cuanto tuve el diagnóstico, no dudé en que necesitaba ir a la asociación. Pues lo primero que hice fue coger una peluca y lo siguiente, la cita con la psicóloga. Y lo tercero, no ayer fue. ponerlo en las redes, como hiciste la última vez. No, además durante muchísimo tiempo fui muy prudente, estuve muy callada, pero por no conscientemente, sino porque no fui capaz de... O sea, la segunda vez fue más impactante que la primera. Vamos a alguna pregunta. ¿Alguno de vosotros quiere decir algo? ¿Algún comentario? ¿Alguien que diga, sí que me gustaría aportar esto? El comentario que queráis, de acuerdo. En un minutito, una cosa sencillita y te escuchamos. Sí, no, es muy sencillo lo mío. Adelante. Porque estoy, bueno, agradecido por la charla. Y recién cuando escuchaba la labor de las asociaciones, que me parecen fantásticas, pensaba en una cosa que voy a parecer a lo mejor después de esto un tirabomba, pero yo les pido que tiene que haber un punto común de las asociaciones de queja, de pelea, de que hay que ir a los gobiernos, el que sea, y golpearles la puerta y hacer el lobby que hacen todas las otras, todos los otros protagonistas de la sanidad y demás, porque no son más fuertes que la gente.
detrás de cada paciente hay un montón de gente y detrás de cada asociación habemos un montón de gente. Entonces, yo como reclamo a las asociaciones le pediría eso. Frente común. El exigirles a las autoridades, las que sean, lo que hace falta. Porque son ustedes los que saben lo que hace falta. Muchísimas gracias. No sé si por alusiones, Gabriel, quieres decir alguna cosa. Totalmente de acuerdo. Cuanto más unidos podamos ir y más... y yo creo que cada uno en nuestro papel intentamos hacerlo y voy a ser claro y dar por saco. El problema es que no es tan fácil. O sea, al final es complicado. Ahora la excusa de no hay presupuestos ya me la he oído ya como 15 veces. Entonces, pero bueno, ahí tenemos que estar. O sea, ahí tenemos que seguir peleando y no nos queda otra. Y si podemos ir unidos, pues muchísimo mejor, claro está. Me gusta mucho la idea de lobby, ¿no? Es una palabra manoseada, extraña, efectivamente, pero que tiene este componente de coordinación, de estrategia. Hay muchos organismos, hay muchos problemas que se han resuelto gracias a lobbies que han hecho una presión orquestada, ¿no? De alguna forma. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Sí? ¿No? Perfecto, ningún problema. Estamos aquí para escuchar, que nos llegue al corazón. Yo voy a cerrar esta mesa con una pregunta que te voy a hacer. Esta pregunta no estaba preparada. No pasa nada porque cualquier respuesta que des a continuación va a ser extraordinaria. Tienes delante de ti un joven de 27 años que va a recibir el mismo impacto que tú recibiste. Tú ya no tienes esa edad, has vivido, de hecho, una doble situación que te hace especialmente sabia. ¿Tú qué le dices, en primer lugar, a esa persona que, temblorosa y caótica, se acerca a ti y te dice, ¿qué hago? Primero confía en la ciencia y en la medicina porque por todo lo que ya han expuesto te va a salvar, seguro. Y si me tengo que hablar a mí yo de 27 años, Adelante. no te exijas a ti, porque esto no lo has hecho tú ni depende de ti. Eso, es lo que estoy aprendiendo. ¿Y lo estás consiguiendo? Estoy en ello. Sí. Sí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos, gracias por este gran, fuerte ejercicio de comunicación. Hasta un próximo encuentro a todos. Muchísimas gracias.